Buenos días. Bueno, un verdadero privilegio y honor poder estar acá. Y como compartía Emanuel, pues parte de la idea de hoy es una invitación que tiene que ver con hablarles un poquito de un ministerio que se llama Casa Viva. Ustedes han estado viendo algunos videos que preparamos y que han estado pasando, pero dentro de ese marco también la idea es poder compartirles algunos pensamientos desde la palabra del Señor que aplican a esto y aplica a más. Y hoy vamos a hacer las dos cosas, pero la idea es que al final les pueda hablar un poquito más de Casa Viva. Soy el director de desarrollo, no el director general. Lo digo porque de repente ahora me están viendo por internet y todo, y luego me está llamando el director y ¡ay, qué pasó!, ¿verdad? Y tengo 5 años de estar ahí en Casa Viva, y antes de eso fui pastor en una iglesia durante ya algunos años. Bueno, en particular voy a tomarme el privilegio y el derecho de darles la bienvenida de manera particular. Y aquí tengo una bolsa con algunas cositas, ya todo está alcoholizado adecuadamente, pero dígame una cosa, ¿a quién le gusta de repente con una tacita de té o café tener un poquito de repostería para, ¿verdad?, poder compartirlo tal vez también con otros, o un juguito también, dame un juguito en este momento? ¿A quién le gustaría? Levanten la mano, a ver. Sí, sin miedo, con tranquilidad, no se preocupen. Bueno, aquí hay alguna gente, mira, ve aquí, muy bienvenida, que se sienta muy bien. Sigan levantando la mano, ¿verdad? Aquí gana el que levanta, aquí un juguito para que se sienta bien aquí en la sesión. Bienvenida. Ve allá por atrás, bueno, nos están viendo en YouTube o algo así, bueno, quédense ahí, no se vayan. Bueno, por aquí atrás alguien le va, otro juguito, ¿ve? Le hace bueno después de cantar, excelente, excelente. Un cafecito, digamos en la tarde, con unas rosquillas buenísimas, usted invita, listo, listo, bienvenida. A mí me encantan esas son unas rosquillas, ¿verdad? Pero a mí me encantan. Vea, me quedan unas cositas más, alguien más con un té, ya, el que sabe, sabe, ¿verdad? Vea, unas con mermelada de guayaba, ni más ni menos. Bueno, un par de juguitos me quedan allá, 2. Ve aquí, uno para usted. ¿Se lo puede tomar mientras? No, está prohibido, ok, sorry. Aquí, muy bien. Bueno, qué lindo, ¿verdad?, cuando uno llega a un lugar y le dan la bienvenida. Se siente bienvenido de alguna manera, no simplemente porque le dicen bienvenido o bienvenida, sino porque hay un detalle, ¿verdad? Y uno nota, ¿verdad?, cuando algo es del corazón, cuando algo viene desde el corazón. Quiero mostrarles algunas fotos, a ver cómo se sienten cuando ven estas fotos. Vean aquí la primera. Una casa, parece una casa linda, a mí me encantan las casas antiguas. Una casa con puertas abiertas. ¿A quién le gustaría meterse ahí? Bueno, a mí fijo, ¿verdad? Yo soy de los que ando en la calle, caminando o en el carro, y yo no sé por qué, pero desde niño tengo esta imaginación tan vívida que yo veo una casa y yo me la imagino por dentro, pero en segundo yo me imagino y hasta siento el ambiente. No sé, ¿alguno de esos le pasa eso? ¿Alguno? Sí. Hay como 3 raros aquí, nada más. Ok, otra más. Que alguien te invitara y te dijera, bienvenido, y te siente ahí, yo qué sé, ahí hay un cafecito, con una chimenea. Bueno, ayer amaneció lloviendo y era como el ideal, ¿verdad? Bueno, a mí me encantan las chimeneas, Otro más. ¿Qué tal si en esta mañana alguien te llamara y te dijera, mira, tengo unas tostadas con mermelada, venite para acá? ¿Quién se iría? ¿Sabe, para tomar una foto para luego yo llamarlos? ¿Verdad? Qué bonito. A veces las bienvenidas no tienen que tener grandes detalles. A veces las cosas más importantes, de hecho, las cosas más importantes en la vida, muchas veces son las más sencillas. Otra foto más, y que alguien te dijera, mira, quédate en mi casa, tengo una habitación para vos.
que un fin de semana, ojalá esa habitación estuviera en París, ¿verdad? Esto se lo imagina, pero igual, si está en San José, excelente. Y dijera, mira, aquí está tu habitación. Qué lindo, ¿verdad? Cuando alguien prepara un ambiente, claro, estos son ambientes lindísimos, obviamente, ¿verdad? Pero pueden ser muy sencillos. El tema es el corazón y el detalle. Voy a compartirles una cosa, no por rajar, pero simplemente es una experiencia que Dios me ha dado a través de los años. A través de los años he tenido la oportunidad de vivir en 7 países diferentes. Y a mí me encantan las culturas, yo soy de los aventureros, los que prueban todo lo que le ponen adelante, los que se comen los taquitos en las esquinas, ese soy yo. A mí me encanta eso, me encanta la historia, leo mucho de historia y demás. Pero una de las cosas que más he apreciado en estos años, cuando he vivido en otros países, no simplemente he visitado eso también, pero cuando he vivido en otros países, es cuando he tenido amigos, amigas, familias que han abierto su casa y me han hecho sentir en casa. Y ha sido algo tan especial. Me acuerdo, mi esposa y yo, que vivimos varios años, un buen grupo de años en otro país un poquillo lejos, y teníamos una familia chilena, que ni siquiera era de ese país, pero era una familia chilena que llegaron a ser súper amigos. Y vean, nosotros anhelábamos el domingo o un sábado cuando ellos nos invitaban a comer. Y nos sentíamos, era como una sensación tan especial, tan agradable. Sentirse, y en esta mañana el título del mensaje que vamos a aplicar a 2 cosas, al ministerio, que tiene que ver un poquito con lo que ustedes están apoyando y en general, el título se llama En Casa. Porque en esta mañana yo quiero introducirles un tema que está en la palabra del Señor y que pocas veces escuchamos de esto en las iglesias y en las congregaciones. Tiene que ver con un ambiente general que comienza en nuestros corazones y se transmite a muchos niveles, y tiene que ver también con el ministerio del que voy a compartir un poquito al final. Tiene que ver con la hospitalidad, y no simplemente la hospitalidad en general, sino la hospitalidad bíblica. Dígame si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado un mensaje sobre la hospitalidad bíblica. Levante la mano. 1, 2, pero no estuvieron ayer, ¿verdad? Ah, bueno. 3, 4. 4 personas. Ayer no había ni una que habían escuchado sobre este tema. Es un tema que está en la palabra del Señor y que es un tema importante. Hay una canción que yo no sé por qué me hace pensar en esto. Es una canción navideña, ya vamos para Navidad. ¿Hay alguno que ya está sacando el árbol? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? No, hay unos que dicen, no, ¿verdad? Pero ve esta canción, a ver si le suena conocida. Tú que estás lejos de tus amigos, ¿verdad? De tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma. Los que hemos estado en esas entendemos que de verdad. ¿Por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, híjole, hasta que se me hace aquí un nudo. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más. ¿Se acuerdan la canción? ¿Verdad? Ven a mi casa esta Navidad. La palabra del Señor habla de la hospitalidad, pero no simplemente la hospitalidad que todos entendemos, abrir nuestras puertas a recibir a alguien y recibirlo de diferentes maneras, sino que la hospitalidad bíblica es mucho más profundo que eso. Y la idea hoy es que a través de 2 pasajes, hay más pasajes, pero por el tiempo escogimos 2 pasajes, poder tener 3 principios que nos enseñan sobre qué significa la hospitalidad bíblica. No simplemente hospedar, ser hospedador, ser una persona que da la bienvenida a otros en diferentes contextos y ambientes, sino esto que es la hospitalidad bíblica, que es algo mucho más profundo y es profundamente espiritual. Dice Hebreos, capítulo 13, versículo 2, no se olviden de practicar la hospitalidad. Vea qué interesante, nos dice ahí la palabra del Señor, no se olviden ustedes de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, híjole, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué increíble este texto. Entonces, hoy quiero compartirles un par de pasajes que aplican a esto. Ojalá puedan llevarse algunas de estas cosas en su corazón.
y finalmente también que tienen que ver con este ministerio de Casa Viva. El primer pasaje es Primera Reyes, versículos 17, 8 en adelante hasta el versículo 16. Y lo voy a leer ahí desde la pantalla, ustedes lo pueden buscar también en su Biblia. Dice así, esta es una historia que habla del profeta Elías, está hablando del profeta Elías. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, ve qué interesante, ni se lo pensó. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre esta tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Este es un pasaje muy lindo que tiene muchas dimensiones, pero pensando un poco en este tema, déjenme compartirles algunas ideas. Primero, de contexto, que es sumamente importante. Si uno lee un poquito antes ese pasaje, se da cuenta que Elías está viviendo un tiempo complejo, un tiempo complicado, con un rey de Israel, que es el rey Acab. Y está sucediendo toda una serie de cosas, hay una crisis a nivel nacional, y en medio de todo eso, pues Elías es un personaje importante. Ahora, Dios toma a Elías y se lo lleva aparte, lo esconde del rey Acab y lo hace durante varios años, durante un tiempo complicado en Israel. Y primero se lo lleva a un arroyo donde toma agua y donde llegan cuervos y lo alimentan. Y ahí nos encontramos a un Elías que se está escondiendo, a un profeta que no tiene un hogar, que necesita apoyo, que está solo y que no tiene una relación con personas. En ese momento él está solo. Y finalmente, cuando el arroyo se seca, encontramos este texto que acabamos de leer. Entonces Dios le dice, mira, anda para Sarepta de Sidón y ahí va a haber una viuda que te va a ayudar. Ahora, cuando llegamos a este pasaje, encontramos varias cosas importantes. Primero, no es en Israel, es fuera de Israel, es una tierra pagana donde Elías tiene que ir. Es un contexto pagano, de hecho, en toda esa tierra el dios principal es el dios Baal, que es todo un tema en el Antiguo Testamento. Y donde Dios envía a Elías no es cualquier lugar, es a donde una viuda que tiene un hijo. Eso significa que ellos son parte de una de las poblaciones más vulnerables en ese tiempo, de hecho sigue siendo así, pero de las poblaciones más vulnerables en ese tiempo y de las poblaciones que mayor injusticia sufrían en ese tiempo. Y ahí es donde va a ir a parar Elías. Entonces no es en cualquier lugar donde va a ir, es a donde una viuda que tiene un hijo. Ahora, ¿es una familia pobre? Es una familia que no tiene redes de apoyo y es una familia que está en crisis. Básicamente, es lo último que tienen para comer la viuda y su hijo, y luego de eso no hay nada más. No hay ninguna otra posibilidad. No conocen al profeta, tampoco, ¿verdad? La viuda dice, ay, el profeta Elías, bienvenido, qué bueno verlo. No tienen idea quién es Elías, no tienen idea que es un profeta tampoco. Y vean esto, se le pide un acto profundo de dos cosas. Un acto profundo de servicio y un acto profundo de fe. Viene Elías, la vuelve a ver y le dice, dame agua.
Bueno, y ella le sirve en aquella crisis y en aquella situación difícil. Emocionalmente, ¿cómo estaría usted en un momento como ese? O sea, no es cualquier momento, no es el momento en que llega Elías y la tinaja está a la mitad de la harina y del aceite. Lo que le queda es mínimo. Pero la viuda responde en un acto de servicio y luego viene Elías, le dice, mira, mientras vas por el agua, ya, tráeme un pedacito de pan. Y la viuda la vuelve a ver y le dice, vea, sinceramente, lo que tengo es lo último que íbamos a comer. Y entonces Elías le dice lo que ustedes y yo leímos. Pregunta, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Cuál hubiese sido su reacción? ¿Qué le hubiera dicho al profeta? Yo me lo hubiera pensado, ¿verdad? Mira, Elías, mira, tengo una hermana, bueno, ni hermana tenía, porque si no estaría ahí. ¿Qué hubiera hecho usted? Sin embargo, lo que encontramos en este pasaje tan particular es que la viuda responde en un acto de servicio profundo, en medio de una situación complicadísima, decide servir al profeta, decide recibir a Elías, y en un acto de fe llega ella, es que yo me la imagino, en su cocinita sencilla donde ya todo está vacío, agarrando la harina, agarrando el poquito de aceite, mezclando y poniendo eso sobre el fuego y diciendo, vamos a ver qué va a pasar. Pero bueno, primero, y es lo que le pide Elías, primero le voy a dar de comer al profeta y luego a ver cómo me va a mi hijo y a mí. ¿Se lo imaginan en aquel momento? Y aquí encontramos, en medio de este pasaje, los primeros dos principios que tienen que ver con la hospitalidad y con la hospitalidad bíblica. Primer principio, lo vemos ahí en pantalla. Y es que la hospitalidad bíblica muchas veces va a desafiar nuestro sentido de confort. Una cosa es invitar a alguien, darle la bienvenida a alguien, ser hospedador con alguien de diferentes maneras, no necesariamente en tu casa, de repente te lo llevas a comer a un lugar, a un cafecito, etcétera, o aquí en la comunidad, cuando usted se siente bien, cuando las cosas están redondeadas, cuando los parámetros están en su lugar, ¿cierto o no? Es bastante sencillo y está bien, pero es bastante sencillo. Pero cuando usted lo sacan de su zona de confort, cuando desafían su momento y se le pide un acto de servicio que va más allá de un buen momento, sino un momento donde usted tiene que estirar la liga, ¿verdad? Que estirarse emocionalmente, que estirarse mentalmente para de verdad dar su corazón, eso es otra cosa. Y la hospitalidad bíblica, y hay otros pasajes en la palabra del Señor, pero la hospitalidad bíblica es así. Hay momentos donde sí, vamos a recibir a la gente y todo va a estar cuadrado, va a estar bien, va a estar bonito, pero hay otros momentos donde darle la bienvenida a la gente, quererla, hacerla sentir en casa, va a ser un acto, número uno, de servicio y un acto de fe. Y aquí vemos que la viuda lo hace. Nos recuerda Filipenses 2, versículos 3 y 4, que dice, cuando veas a otros, mira a otros como más importantes que a vos mismo. Eso nos cuesta un montón, ¿verdad? Y no veles solo por tus intereses, dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, sino también vela por los intereses de los demás. Esto es parte de la hospitalidad bíblica. Y haciendo un pequeño paréntesis, el evangelio del Señor es profundamente hospedador. Nos da la bienvenida cuando nosotros estamos en la peor de las situaciones, cuando no merecemos ser abrazados, ser recibidos, ¿verdad? Como el padre que vuelve a ver a su hijo pródigo y sale a la calle y está esperándolo. Y usted, si hubiese sido el papá, ¿cómo hubiera recibido a su hijo? Ay, bueno, yo sé que en este tiempo yo me saco la faja de una vez, venite para acá, malagradecido, ¿verdad? Tantas cosas que uno pudo haber hecho, pero ahí está el padre que sale sabiendo que su hijo ha desperdiciado todo y abre sus brazos. Y me encanta esa imagen del padre que recibe al hijo. Ese es Dios recibiéndonos a nosotros. Ese es el evangelio profundamente hospitalario.
Y llega y abraza a su hijo, que viene todo cochino, oliendo a cerdo y demás, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia? ¿Y qué hace el padre? Es lo que hace el Evangelio con nosotros. Lo abraza, lo besa, lo viste. Me encanta esto, le pone sandalias, venía sin ellas, imagínense los pies, ¿verdad? Que trae, y le pone el anillo de la familia. ¿Y qué hace el hijo? Mira, no merezco nada, fui un malagradecido, es cierto. Pero qué tan interesante, el padre ni caso le hace. El Evangelio, y ese es todo un tema también, es profundamente hospedador. Nos recibe. Entonces la hospitalidad bíblica, primer principio, muchas veces va a desafiar nuestro sentido de confort. Abrir nuestro corazón. Y el segundo principio que también está ahí y en otros pasajes es este. En la hospitalidad bíblica encontramos, vea qué interesante, encontramos a Dios a través de aquel que recibimos en nuestra vida y en nuestro hogar. Esa fue la realidad de la viuda. Ella de verdad no tenía ni idea. El Señor le dijo a Elías, pero era como para que Elías lo supiese, pero no se lo dijo a la viuda. No le dijo, mira, va a venir Elías, tranquila. Yo sé que vos estás en crisis, tranquila, todo va a salir bien, va a haber un milagro, vos haces lo que tenés que hacer, lo que te pide el profeta. No se lo dijo. Fue verdaderamente un acto de servicio y un acto de fe. Y a través de repente abrir su corazón y la viuda decidir, sí, voy a hacer esto. Y vea qué interesante, tal vez, no lo sé, lo acabo de pensar, tal vez ella tomó la decisión también de recibir a aquel profeta porque ella entendía lo que era ser vulnerable, lo que era vivir en fragilidad. Y vio a aquel que venía también hambriento, sediento, y tomó la decisión también de hacerlo, ¿no? Interesante. Pero recibe al profeta y cuando lo recibe en su casa se da cuenta que a través de él o detrás de él o con él venía también la presencia del Señor y la bendición de Dios. Y ciertamente hay dos vías ahí, porque ella abre no simplemente su cocina, abre su casa para que el profeta se quede, lo recibe. Yo me imagino una casa tan sencilla, pero ahí lo recibe. Y obviamente ella hospeda a Elías, pero a través de Elías la viuda encuentra al Señor. Déjenme contarles una historia. Cuando fui pastor varios años atrás en otra comunidad, desarrollamos varios proyectos. Fuimos una comunidad, bueno, todavía lo somos, pero ya no soy el pastor principal, muy callejera, ¿verdad? Nos encantaba la calle, tratar con la gente que estaba ahí y trabajamos con poblaciones diferentes. Y una de esas poblaciones fueron las personas que trabajan en, trabajadores del sexo, especialmente hombres, transvestis. Y durante unos 13 años desarrollamos un proyecto que se llama Nexus. Y nos acercábamos casi una noche, casi todas las semanas durante 13 años a esa población. Y es toda una historia. Pero dentro de eso, vimos un montón de cosas. Para hacer la historia muy corta, me acuerdo que un fin de semana en un retiro, uno de estos muchachos que desde los 12, 13 años lo echaron de la casa y él se comenzó a prostituir en las calles y terminó vistiéndose de mujer y prostituyéndose y demás. Después de un retiro que tuvimos en iglesia, Dios lo tocó de una manera increíble, fue lindísimo y estábamos tan emocionados. Y un domingo, ¿verdad? Cuando la gente pues regresaba de este retiro y fue algo muy, muy especial. Nosotros, era una sensación tan linda ver cómo Dios le había tocado la vida de una manera tan particular. Y de repente pues estábamos todos en aquella fiesta, viendo aquella situación. Y de repente se nos cayó la peseta, especialmente a mi esposa y a mí nos cayó la peseta, y algún otro líder que estaba ahí, y nos cayó la peseta, y este muchacho, ya regresó, está contento, pero ¿para dónde va? ¿A dónde va a ir después de todos estos días? Va a ir ahí por la clínica bíblica a un cuarto que comparte con 2 o 3 transvestis más. Y nos volvemos a ver, mi esposa y yo, y otros que estábamos ahí dijimos, ¿qué hacemos? O sea, todo muy bonito, pero esto no lo habíamos pensado.
Y yo sé que era el Señor que estaba ahí. Y nos volvemos a ver y dijimos, mi esposa y yo, llévenos para la casa. Y le dijimos. Y cuando le dijimos, usted no sabe, la sonrisa en el rostro de aquel muchacho. ¿Verdad? Y vamos, mi esposa y yo en el carro, y va este muchacho atrás y nos volvíamos a ver, y como pensando, ¿verdad? Y entre más nos acercábamos a la casa, íbamos allá por Heredia, entre más nos acercábamos a la casa, más nos íbamos arrepintiendo de la decisión que habíamos tomado, ¿verdad? Porque nosotros, claro, teníamos una ventaja, mi esposa y yo nunca pudimos tener hijos, ¿verdad? Entonces esa era una ventaja nuestra, pero claro, nosotros, ¿verdad? Y llegamos y lo pusimos en la habitación y aquel muchacho vivió con nosotros un año. Y a veces yo me levantaba, a veces mi esposa me despertaba, o yo escuchaba y escuchaba yo a este muchacho en su habitación llorar en las madrugadas. Y yo ni sabía qué hacer. Y nos levantábamos, o me levantaba yo y yo digo, sí, es él, ¿verdad? Y a veces no sabía si tocar la puerta o no tocar la puerta, y luego nos contaba, es que Dios me estaba hablando a mí. Estaba tratando con mi vida, me estaba recordando cosas. Y a través de ese año, para hacerles el resumen muy corto, nosotros creímos que lo íbamos a bendecir a él. Y resultó que junto con él, cuando él entró por la puerta de nuestro hogar, venía también la presencia de Dios para bendecirnos a nosotros. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos definitivamente que la zona de confort es desafiada, pero también aprendimos que Dios tiene control de las cosas. Hago una referencia muy rápida, que tiene que ver también con este tiempo y esta pandemia. Hay 3 cosas que nos cuestan muchísimo en la cultura de nuestro tiempo y que a veces es contracultura bíblica. La primera cosa es que vivimos en una cultura increíblemente individualista. La segunda es que tenemos el síndrome de control. Todo en la cultura en nuestro tiempo está creado para que nosotros creamos o sintamos o enmarquemos las cosas bajo un control y sintamos que tenemos el control. Odiamos que nos saquen de ahí, que perdemos el control. Y la tercera cosa es que toda esta cultura está creada para la zona de confort. Y también no nos gusta que nos saquen de la zona de confort, pero la cultura bíblica, en muchos sentidos, es contracultura a esta realidad, y la hospitalidad bíblica tiene también esta dimensión, en parte esta dimensión. Y ahí lo encontramos. Encontramos que nuestra zona de confort es desafiada, pero también encontramos que Dios nos puede sorprender a través de aquellos que abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Y que le damos la bienvenida. Y eso puede ser en diferentes dimensiones. Segundo pasaje, que también ilustra esto y entra un poquito más en materia con lo que tiene que ver con Casa Viva. Segundo pasaje, Marcos 9, 33, 37, son los discípulos de Jesús caminando con Jesús. Dice así el pasaje: llegaron a Capernaum y cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes en el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y abrazándolo, vea qué lindo, y abrazándolo les dijo lo siguiente: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino también al que me envió. Este es uno de mis pasajes favoritos en la palabra del Señor, porque es profundamente significativo. Un poquito el contexto de lo que tenemos ahí. Ya es el final del ministerio de Jesús. De hecho, van hacia Jerusalén. Si ustedes siguen leyendo a partir de Marcos 9, se dan cuenta que ya casi llega Jesús a Jerusalén y ocurre todo lo que ya nosotros entendemos. Entonces, ya son 3 años que han pasado. Los discípulos han escuchado multitud de enseñanzas,
públicas y privadas, han tenido conversaciones con el maestro, han visto milagros lindísimos y me hace una gracia, y es una gracia como que me consuela, de que los discípulos, a pesar después de 3 años, tan cerca del maestro, siguen metiendo las patas, ¿verdad? Imagínense, después de todo lo que el maestro les ha enseñado, ¿verdad? Yo me imagino a Pedro, el Pedro tiene que haber sido el culpable ahí, yo me lo imagino, ¿verdad? Diciéndole, vea, yo soy más importante que todos ustedes. O de repente iba Pedro caminando y iban hablando con los discípulos, ¿verdad? Y de repente viene Pedro y saca una preguntilla, ¿quién creen ustedes que se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús? Yo fijo, ¿verdad? Es que yo me los imagino. Y de repente, esas son las tonteras nuestras, ¿verdad? Humanas, pero Dios es paciente. Y llega Jesús y Él sabe. Y aprovecha la oportunidad y entonces les dice, ¿y ustedes de qué venían hablando en el camino? Y vea si sabían que no estaba bien, que todos se quedaron callados, ¿verdad? Y entonces viene Jesús y les dice, quiero enseñarles algo. Y recuerden que son los últimos momentos, los últimos días de Jesús con el Maestro. Cuando es así, ¿qué escogería usted enseñar a sus discípulos? Entonces Jesús escoge muy bien y hace algo que es importante. Dice el pasaje que Jesús se sentó, llama a los 12 y se sienta. Cuando un maestro judío se sentaba era porque iba a enseñar algo muy importante. Y vea, si es tan importante que aquí lo estamos leyendo, quedó grabado, ¿verdad? Para nosotros. Entonces Jesús se sienta, inmediatamente los discípulos donde Jesús ve, se está sentando, ellos inmediatamente saben que Jesús va a decir algo importante. Y hay un niño que anda por ahí que en el contexto de Jesús, en el contexto histórico, básicamente un niño en aquel tiempo era un objeto, ¿verdad? Habían 2 grandes objetos en aquel tiempo, la mujer y los niños. El tema de los derechos de los niños, eso es súper nuevo en nuestro tiempo, tan nuevo que algunos ya habíamos nacido cuando se comenzó a hablar más de los derechos de la niñez. En ese tiempo eso no existía ni pasaba por acá. Y Jesús llama a un niño que anda por ahí, lo sienta en sus regazos, lo abraza. Eso es profundamente significativo, profundamente significativo. Y entonces vuelve a ver a los discípulos, parafraseando un poquito, y les dice, vea, ustedes, si quieren ser el primero, piensen en esto, piensen en esto. Y a ellos aquello le haría clic a muchos niveles, por ser judíos y en su contexto. Y les dice, si ustedes ven a este niño que creen que es cualquier cosa y que lo pueden manejar a su antojo, quiero que piensen en esto. Si alguno de ustedes recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, ojo, a mí me reciben, al Maestro. Y no simplemente me reciben a mí, reciben a mi Padre que me envió. Fíjense las implicaciones de esta realidad. Y aquí encontramos el tercer principio de esta mañana sobre la hospitalidad bíblica, y es el siguiente. En la hospitalidad bíblica se abre la puerta y el corazón a todos, pero en particular también al más vulnerable, al más pequeño. Jesús hablándole a sus discípulos en Lucas 14, 13 y 14 dice, mas cuando hagas un banquete, cuando usted hace un banquete, ¿a quién invita? ¿Verdad? La respuesta es obvia, ¿no? Pero dice Jesús, mas cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, serás bendecido, porque ellos no te pueden recompensar, no te pueden devolver el favor, no te pueden pagar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, al más vulnerable. Y Jesús lo pone un niño como un excelente ejemplo de esa realidad. En la hospitalidad bíblica nosotros encontramos que cuando la iglesia abre sus puertas, su corazón, sus familias, es para recibir también al más pequeño, al más vulnerable. Y aquí entramos un poquito en Casa Viva, es lo que ustedes han estado viendo. Casa Viva es una ONG, organización no gubernamental, y es un ministerio que nació hace 16 años. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros le damos al PANI una alternativa para que las iglesias
y las familias de la iglesia. Son las dos cosas, la iglesia como una familia extendida y luego familias individuales. Abran su corazón a aquellos niños que el PANI ha tenido que sacar porque hay una negligencia, porque están viviendo violencia de diferentes niveles, etcétera. Y el PANI tiene que llegar y sacar niños. Todas las semanas eso sucede en Costa Rica. El PANI tiene que llegar y sacar niños de su contexto familiar. Y eso es la mayor crisis, es la crisis de la vida cuando un niño tiene que salir de su contexto. Porque pierde, aunque sea malo, pierde todo lo que le da seguridad en su vida. Es la crisis de su vida. Y nosotros le damos al PANI, y somos la única ONG, el único ministerio que hace esto en Costa Rica. Ustedes han visto algunos videos ya. Que busca familias, las capacita, las apoya, es todo un proceso que se hace, y pueden ser familias de acogimiento que tiene el niño 24/7 o familias compañeras, que son familias que se ponen a la par de una familia de acogimiento y la acompañan, le ayuda los fines de semana o un día entre semana, etcétera, para recibir a estos niños y que no puedan estar o no deben estar en una institución. De hecho, ya la tendencia mundial es eliminar las instituciones y que todos estos niños vivan en un contexto o en un ambiente de familia, porque eso marca su vida, incluso marca su sanidad para siempre. Y este tema es amplísimo, pero es así. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. En este momento hay cerca de 150 niños, niñas y adolescentes ubicados en 140 familias más o menos, que son familias de iglesia. Es la iglesia del Señor la que está haciendo esto en Costa Rica, y de momento pues nadie más lo está haciendo. Pero ¿alguien sabe cuántos niños y niñas están viviendo en instituciones que deberían estar ubicados en una familia? Hay cerca de 3,000 a 4,000 niños en nuestro país que no tienen esta oportunidad y que su vida está siendo marcada por esto. Entonces, parte de la idea de esta mañana son de estas dos cosas: hablarles de la hospitalidad bíblica, porque esto aplica mucho más allá, pero aplica a esto también. Les hago una pregunta: ¿por qué la iglesia debe responder también al más vulnerable en nuestro país? Los niños van a ser siempre la población más vulnerable de cualquier nación, pero dentro de esa realidad, esta población es la más vulnerable, porque ha perdido a su familia. Algunos se quedan en familias de casa vida durante algunos meses, otros durante mucho más tiempo. Algunos regresan con su familia biológica, que no quiere decir necesariamente papá, mamá, puede ser una tía, una abuela. Nosotros también trabajamos con estas familias, o va una familia adoptiva, o incluso tenemos familias de acogimiento de largo plazo. Hemos tenido chiquillos que han alcanzado, ojo, la mayoría de edad en su familia de acogimiento, que se convirtió en la práctica en su familia para siempre. Y eso les cambió la vida. ¿Por qué la iglesia debe hacer esto? Pues es un tema de derechos, sí, claro. Dice UNICEF que es derecho de cada niño vivir en familia. Pero también, y esto es más para nosotros, y nosotros sí lo vamos a entender, porque este es un tema del corazón de Dios. Dice el Salmo 68 que Él es padre de huérfanos, versículo 5. Y en el versículo 6, vea qué interesante, dice: Dios ubica al solitario en familia. ¿Y cómo Dios hace eso? Hospitalidad bíblica. A través de los años, los estados, los gobiernos se han hecho cargo de esta población, pero quiero decirles que bíblicamente esto no es así. Bíblicamente el llamado es que es la iglesia la que hace la diferencia para estos niños. ¿Cuántos niños dije que hay en Costa Rica que no están viviendo en familia? ¿Saben cuántas iglesias hay en Costa Rica alrededor? Más o menos. Unas 6,000 iglesias. Y ayer que también compartí esto con el equipo, ahí alguno estaba diciendo: mira, esto me hizo pensar, somos 6,000 iglesias, hay 3,000 niños, vamos a decir así. Si cada iglesia tuviese la visión de lo que significa la hospitalidad bíblica y dijera: mira, vamos a hacer la diferencia en la vida de un niño, como familia extendida, y vamos a buscarle una familia acá, la iglesia marcaría la diferencia. Y tenemos todo el potencial. Y quiero decirles una cosa: no hay una organización, no existe una organización sobre la faz de la tierra que tenga este potencial. No existe. La iglesia tiene todo el potencial de marcar la diferencia. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque es un tema del corazón de Dios, es un tema de justicia de Dios. Dios quiere justicia. Jesucristo, el evangelio, es un tema de justicia.
y de gracia. Justicia y gracia. ¿Cómo definimos la justicia? Se puede definir de diferentes maneras. La justicia de Dios. Déjenme darles una idea. Dios planeó las cosas, Dios diseñó las cosas para que funcionaran dentro de ciertos parámetros, y eso es bendición, eso es bueno. Y cuando las cosas no funcionan dentro de ese diseño, es injusto. Cuando Dios quiere justicia, quiere que las cosas funcionen de acuerdo a como Él las diseñó para ser. Y aquellos que no viven en familia, no están viviendo el diseño de Dios. Es un tema de la justicia de Dios. Y finalmente, y así muchas otras cosas, ¿verdad?, que se pueden aplicar, pero finalmente es un tema de hospitalidad bíblica. De que la iglesia como iglesia diga, mira, sí tenemos que marcar la diferencia en esta niñez. Nosotros como congregación, y Casa 242 es parte de esto, así que van de camino, pero también familias dentro de la congregación. ¿Quiénes están haciendo acogimiento familiar en Costa Rica? Incomodándose, tomando a veces decisiones de fe, ¿verdad? Mi esposa y yo comenzamos en esto siendo familia de acogimiento también. Hemos tenido el privilegio de acoger varios bebitos a través de los años. Y así otras familias. Y en la congregación donde fui pastor varios años, así fue. Y eso fue un impacto profundo. Cuidamos de estos niños, cuidamos de estas familias. Y aprendimos tanto del amor de Dios. Y yo les garantizo, cuando en nuestra congregación entraban esos niños que se hospedaban en nuestras familias, literalmente entraba también la presencia de Dios con ellos. La primera bebita que nosotros tuvimos, que igual fue como con este muchacho, ¿verdad? Que íbamos nosotros en el carro y yo pensando, 20 años casado con mi esposa, nunca hemos cuidado niños, igual, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Verdad? Entendí eso de las noches largas. Uy, eso sí que me costó a mí, ¿verdad? Y tomando esa bebita, y no les cuento toda la historia, pero tomando esa primera bebita que llegó a nuestro hogar hace como 10 años y poniéndola en el lado de mi cama, ella me volvió a ver y yo la volví a ver a ella, y hubo un clic, una cosa espiritual profunda. Yo sentí una necesidad que yo jamás había sentido por nadie. Fue una cosa es imposible de describir, ¿no? Y en aquel momento vino a mi mente ese texto, si alguno recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Y no simplemente me recibe a mí, sino al que me envió. Es como que Dios me ubicó, ¿verdad? Y me dijo, esto tiene que ver conmigo. ¿Vos crees que es la bebita la que está entrando nada más por tu casa, verdad? No, yo estoy entrando con ella también. Y eso Dios lo usó de una manera muy particular en nuestra vida. Entonces, ahí está el desafío, hospitalidad bíblica, y se vive en varios niveles. Se vive a nivel individual, personal. ¿Cómo usted recibe a la gente? Aquí lo ampliamos. ¿Cómo usted recibe a la gente? ¿Cómo la hace sentir en casa? ¿Qué ambiente usted proyecta? En su familia, con otros, con los que están, lo más fácil es los que están cercanos, pero los que no, pero necesitan. En la congregación, ¿cómo ustedes reciben a la gente que viene acá? Yo he ido a congregaciones lindísimas, ¿verdad? Donde estoy ahí, te hacen sentir en casa, pero he estado también en iglesias donde yo era como la X. O sea, si fui o no fui, no se dieron cuenta. También como congregación creamos un ambiente de hospitalidad, de dar la bienvenida. Y eso es tan importante. Uno no sabe lo que la gente vive o siente, ni los detalles que marcan la vida de la gente. A veces pueden ser los detalles más sencillos. Y eso marca la vida. Y finalmente, cómo nosotros como iglesia nos abrimos para ser hospedadores bíblicamente a aquellos que también son los más vulnerables, los más pequeñitos, los que definitivamente no nos pueden devolver el favor. Entonces, 3 principios para cerrar, los ponemos en pantalla sobre la hospitalidad bíblica. Y si alguno tiene interés en hablar de Casa Viva, por cierto, yo voy a estar ahí afuera, ahora al final, hay un stand ahí que pusimos, y si alguno tiene interés puede pasar.
Número 1, la hospitalidad bíblica muchas veces va a desafiar nuestro sentido de confort. Oiga, y Dios es tan lindo en tantas maneras, pero es experto en desafiar nuestras zonas de confort. Porque fuera de ellas aprendemos muchas cosas que Dios quiere que entendamos. Número 2, en la hospitalidad bíblica encontramos a Dios a través de aquel que recibimos en nuestro hogar. Muchas veces nosotros asumimos que vamos a ser de bendición y nos damos cuenta que la bendición de Dios viene con aquel al cual le abrimos el corazón. Y número 3, en hospitalidad bíblica se abre la puerta y el corazón al más vulnerable. Es un llamado personal, a muchos niveles es un llamado familiar y es un llamado congregacional. Decía yo hace unos 6 semanas atrás, en otro contexto aquí, que me invitaron también, yo les hacía un desafío. Yo siempre me pregunto, si Casa 242, para aplicarlo acá, si Casa 242 desapareciera hoy, que Dios se le ocurriera y se los lleva a todos de una vez, ¡pum!, ¿verdad? Hay un rapto adelantado, ¿verdad? A mí me gustaría, pero bueno. Un rapto adelantado, ¡pum!, desapareció Casa 242. ¿Extrañaría la gente a Casa 242? ¿O dirían, mira, estaban marcando la diferencia? O yo una vez fui, nunca volví, pero qué bien me hicieron sentir. Yo qué sé. Ahí está el desafío también. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias que en este ratito hemos recordado esa imagen del Padre y hemos entendido que el Evangelio es profundamente hospedador. Así eres, Señor. Nos has abierto tu casa, nos has abierto tu hogar, nos has abierto tu corazón. Y a pesar de que todos éramos como el hijo pródigo, Señor, nos has recibido, nos has abrazado, nos has amado y lo sigues haciendo. Y ese es tu evangelio, Señor. Y en esta mañana también hemos pensado en la hospitalidad que está en tu palabra. Ahí en Hebreos, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Señor, gracias. Oramos para que profundices, que lo que nos hayas hablado a cada uno en esta mañana, Señor, en nuestro corazón sea algo que marque, que se profundice, que quede ahí, Señor. Pero también oramos para que esta casa 242 sea un lugar donde se viva la hospitalidad bíblica. Personas, individuos, familias, comunidad de fe que recibe a otros, que los hace sentir en casa, que les da la bienvenida. Y también que abre sus puertas, Señor, al más vulnerable, al que ha perdido su casa. Y que sea un hogar, que sea una casa, y que sea una familia, Señor. Para ese niño, para esa niña, para ese adolescente. Gracias, Señor.